Vi mi propia cara en un cartel de desaparición. Cuando tenía 8 años, mi hermanito Dylan desapareció. Tenía 4 años en ese momento y estaba jugando en el patio trasero cercado un minuto y desapareció al siguiente. Todos enloquecieron buscándolo, por supuesto. La oficina del sheriff, la policía, mis padres, amigos y vecinos. Al principio, todos decían que lo encontraríamos en el primer día, aunque incluso a los 8 años podía escuchar la amable mentira en sus voces. No había señales de que se hubiera dejado abierta una puerta o de que hubiera un espacio en la valla lo suficientemente grande como para que él se colara. Lo que significaba que alguien lo había secuestrado, y a menos que tuviéramos una idea de quién o nos contactaran, bueno, ¿cómo íbamos a recuperarlo? Para el tercer día, las conversaciones pasaron de encontrarlo a esperar una llamada de quien lo había llevado. Eso y la publicidad de todas las formas que mis padres pudieron pensar para difundir su nombre y foto a la mayor cantidad de personas posible. Presionaron a las estaciones de noticias para que cubrieran la historia por la mañana, al mediodía y por la noche, y lo hicieron durante aproximadamente una semana. Pero a medida que pasaba más tiempo y llegaban nuevas historias, el recordatorio diario de llamar si lo veían se desplazaba hacia el final de la hora y luego desaparecía. Mis padres no eran tontos y sabían que esto sucedería, por supuesto. Colocaron anuncios en televisión y publicaron cosas en internet, aunque en ese momento la web no era tan grande y popular como lo es ahora, y los anuncios de televisión eran caros. Afortunadamente, el negocio de mi madre era una imprenta local, y no perdió tiempo en imprimir miles de volantes que colocamos en todas partes de nuestra parte del estado. Durante el próximo año, esa fue nuestra rutina. Cada fin de semana y algunos días después del trabajo y la escuela, cargábamos y colocábamos volantes en nuevas áreas y reemplazábamos los que el tiempo había deteriorado. Todos eran iguales, las palabras "me has visto", seguidas de una foto reciente de Dylan y la última línea de "por favor, llama" y luego el número de teléfono celular de mi madre. Pasamos tantas horas en el automóvil con montones de esos volantes que parecía que el espíritu de Dylan nos acechaba a través del susurro susurrante de las resmas de papel, cada uno de ellos un recordatorio congelado de la cara de Dylan mirándonos, preguntándonos por qué no lo ayudábamos a volver a casa. Cuando cumplí 11 años, mis padres se divorciaron. Mi padre se mantuvo en la cruzada para encontrar a su hijo durante el primer año, pero cuando el tercer año estaba cerca, finalmente tuvo suficiente. Discutieron y pelearon durante un par de semanas y luego empacó y se mudó al otro lado de la ciudad. Dentro del año, había conseguido un trabajo en otro estado y principalmente lo veía en Navidad durante 1 o 2 días después de eso. Quería odiarlo, y supongo que de alguna manera lo hacía, pero no porque se hubiera ido, sino porque me había dejado atrás. Mi madre se había centrado tanto y con tanta pasión en encontrar a Dylan que todo lo demás quedó en segundo plano, e incluso después de perder toda esperanza razonable, no frenó. Sé que desde fuera eso puede parecer una buena cosa, como si fuera una buena y dedicada madre intentando encontrar a su hijo. Pero fue más que eso. No conocía la analogía en ese momento, pero mirando hacia atrás cuando crecí, lo comparé con un soldado que no puede sentirse cómodo en una vida sin guerra después de tanto tiempo en el campo de batalla. Era como si necesitara que continuara, no solo buscándolo y colocando volantes, sino siendo vista haciéndolo. Hablar con la gente al respecto. Recibir su simpatía, elogios y buenos deseos. La madre heroica y afligida se convirtió en su persona entera, y con el tiempo llegué a entender que no sabía cómo dejarlo ir. Sin embargo, con el tiempo, eso la dejó ir a ella. La vida sigue. La gente olvida y las tragedias antiguas son reemplazadas por nuevas. Recuerdo lo enojada que estaba mi madre cuando una niña pequeña desapareció en mi primer año de secundaria. Incluso cuando encontraron a la niña 2 días después, ella me rodeaba por la casa murmurando y de mal humor. Si le preguntabas, diría que era porque haría que la gente olvidara a nuestro Dylan aún más. Pero recuerdo sentirme incómodo cuando decía eso porque, bueno, podía escuchar la mentira en su voz también. A medida que envejecía, hacía lo que podía para evitar su campaña continua. Todavía tenía que ayudar algunos fines de semana, pero en su mayor parte me aseguré de tener suficientes actividades extracurriculares para mantenerme fuera de su camino. De hecho, creo que ella lo prefería. Era más fácil aprovechar la simpatía de las personas y obtener atención cuando podía decirles a todos que no tenía a nadie que la ayudara a seguir buscando a su hijo desaparecido. Aún así, podía sentir que algo se acercaba. Como la presión que se acumula en la atmósfera antes de una tormenta, algo iba a romperse pronto. Mi esperanza era que llegara al punto en el que renunciaría a encontrar a Dylan y simplemente viviría su vida nuevamente, tanto para ella como para mí. En cambio, un día me despertó alrededor de las 4 de la mañana y me dijo que teníamos que irnos. Estaba claramente angustiada, sudando y llorando, apenas podía hablar, no sabía qué estaba pasando. ¿Había descubierto algo sobre Dylan? ¿Algo le había sucedido a papá? ¿Qué era? Ella simplemente apartó mis preguntas y me dijo que subiera al automóvil. Que teníamos que ir ahora. Que explicaría cuando hubiera tiempo. Hice lo que me dijeron, aunque a estas alturas ya estaba completamente despierto y cada vez más aterrorizado. Cuando se sentó al volante, Melly esperaba que saliera de la cochera y acelerara al máximo, pero no lo hizo. En cambio, condujo lentamente y en silencio, ni siquiera encendió las luces hasta que salimos del vecindario. «Mamá, ¿qué está pasando?» Ella me miró de reojo, con el sudor aún corriendo por sus mejillas. Estará bien. Solo espera. Vamos a arreglarlo. Me giré y miré por la ventana mientras avanzábamos por la oscuridad. ¿Es papá? ¿Está bien?
Mi madre soltó una risa amarga. Oh, estoy segura de que está bien. Disfrutando de la vida con su puta novia, estoy segura. Se puso una mano en el otro brazo y se frotó mientras me miraba con una mirada amarga. No te preocupes por él. Quería responder, pero no me atreví del todo. Estaba actuando más loca de lo habitual y no sabía que podría empeorar las cosas. Así que me quedé en silencio durante los siguientes minutos, preguntándome cada vez más a dónde íbamos en medio de la noche. Cuando el automóvil de repente se desvió de la carretera hacia el canal, tuve un momento de irrealidad en el que sentí que yo era la cosa que se alejaba del camino, no todo el vehículo. Luego hubo un golpe cuando llegamos al fondo del canal y comenzamos a rodar, los cristales se rompieron y el metal chirriaba mientras dábamos vueltas 2 veces y nos deteníamos. Mi madre estaba muerta antes de que la ambulancia la llevara al hospital. No por el accidente, sorprendentemente, no estábamos gravemente heridos por eso. No, me enteré más tarde de que había tenido un ataque al corazón, esa fue la razón del accidente y por qué declararon su muerte tan pronto como la revisaron en la sala de emergencias. La gente me habló al respecto después de que me revisaran, una enfermera y un oficial de la patrulla de carreteras al principio y luego mi padre cuando vino a buscarme y llevarme con él. Siempre les contaba lo que recordaba que sucedió, y parecían confundidos pero decían muy poco más. La teoría predominante era que ella sabía que estaba teniendo un ataque al corazón y estaba tratando de llegar al hospital cuando chocó. Le pregunté a mi padre una vez por qué, si eso era cierto, chocamos yendo en la dirección opuesta al hospital más cercano. Se veía incómodo y dijo que no lo sabía. Tal vez tenía dolor y estaba confundida. Que era mejor para mí no obsesionarme con eso. Sano o no, en realidad seguí su consejo. Traté de no cuestionarlo y, durante los próximos años, comenzó a desvanecerse para mí también. No fue hasta que cumplí 18 años que me vi obligado a enfrentarlo nuevamente. Mi padre me sentó y me dijo que, ahora que era mayor de edad, había heredado todo lo que mi madre había dejado atrás. Había algo de dinero, sí, pero también la casa y todo lo que había en ella. Me dijo que estaría encantado de ayudar en lo que necesitara, y que no había prisa, él se había asegurado de pagar los impuestos y el seguro de la casa y el negocio, y la persona que dirigía la imprenta estaba interesada en comprarla si yo quería venderla. Fue mucho que asimilar de una vez. Ya había preguntado sobre la casa y el negocio antes, y sabía que serían míos, pero nunca había pensado mucho en los detalles más allá de que mi padre se encargaba de eso. Al principio, quería simplemente alejarlo todo, no quería que el pasado infectara la nueva vida que tenía aquí, con nuevos amigos y mejores recuerdos. Cuanto más lo pensaba, sin embargo, no quería esconderme de ello. Esconderse de las cosas, tener miedo de las cosas, eso es lo que te posee. Había visto suficiente de eso como para saber que no quería pasar otro minuto con mi vida pasada poseyéndome. Así que la semana siguiente volé de regreso a mi antiguo pueblo natal. Mi padre se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. En parte porque sabía que ella no lo habría querido allí, pero sobre todo porque necesitaba hacerlo yo mismo. Miraría todo, pasaría un par de días allí y luego vendería cualquier cosa que no quisiera y nunca miraría hacia atrás. Al principio fue difícil, pero al segundo día estaba lo suficientemente cansado de revisar cajas y cajones que la fatiga y la monotonía ahogaron la mayor parte de la extraña tristeza que sentía. Había estado teniendo el ático desde el principio, había sido el almacén de trastos desbordado de mi madre, y no se podía decir que había allí. Se me acabaron las razones para no hacerlo, esa tarde bajé las escaleras y subí para ver qué me esperaba. No fue tan malo como esperaba. Unas cuantas mesas y sillas pequeñas estaban amontonadas en una esquina, y había un par de alfombras raídas y montones de cortinas arrugadas apresuradamente contra una pared, pero por lo demás solo había algunas cajas y un par de viejos baúles, sentados encogidos en las sombras como un par de ataúdes forrados de cuero. Al abrir el primero, mi estómago se hundió. Estaba lleno de cosas de Dylan, algunas de sus ropas de bebé, fotos de él, un traje de explorador de la manada que le encantaba usar aunque no era lo suficientemente mayor para ser un verdadero explorador aún. Sniffling, cerré el baúl y me volví hacia el otro. Por primera vez desde que volví, sentí que las lágrimas brotaban. Realmente había sido un gran niño. ¿Quién diablos podría bloquear este baúl? El segundo baúl tenía un pequeño candado y no tenía idea de por qué ni de dónde estaba la llave. Después de buscar un minuto señales de una llave escondida cerca, bajé las escaleras y conseguí un cuchillo y un par de alicates. No rompí el candado, pero sí presioné la cerradura con fuerza hasta que finalmente se soltó y se alejó hacia un rincón oscuro del ático. Agarrando la tapa del baúl, me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Estaría bien. Tal vez más cosas tristes, pero probablemente solo lleno de basura antigua. ¿Qué más podría ser? Me quedé congelado mientras miraba dentro del baúl. Eso no tenía sentido. El interior no estaba desordenado ni desorganizado en absoluto. En su lugar, estaba ordenado de manera ordenada en 6 columnas de papel de colores apilados. Mi cerebro me susurró número 2 Chartreuse. Conocía la sombra porque mamá siempre me había dicho lo importante que era el color para los volantes de Dylan. Tenías que captar la atención sin ocultar los detalles, las palabras y la imagen eran clave. Los que estaban en el baúl eran muy parecidos a los que recordaba. No solo del mismo amarillo, sino también con las mismas palabras. Me has visto, y por favor, llama seguido del número de teléfono celular de mi madre. En realidad, solo podía ver una diferencia entre los volantes con los que había crecido y los que estaba mirando ahora, con el corazón latiendo fuera de mi pecho.
No era el rostro fantasmal y triste de Dylan mirándome desde ese baúl. Era el mío.